Miren, en un aspecto, muchos que están aquí ya han experimentado algo de esto, aún en lo natural. Todo hombre, toda mujer aquí que es papá ha visto sus valores cambiar según van creciendo sus hijos. ¿Sí? Y la mayoría de la razón... ¿Cuántos aquí son abuelos o abuelas? Por favor, levanten la mano. Abuelos, no les voy a decir nada feo, por favor, levanten la mano. Abuelos y abuelas. ¿Sí? Los abuelos tienden a ser padres arrepentidos. ¿Sí? Y por eso hacen con los nietos todo lo que no hicieron con sus hijos. Y le dan favores y son mucho más tolerantes y misericordiosos con sus nietos de lo que eran con sus hijos, porque la vida les enseñó que importa más la condición del corazón del niño que la condición de la alfombra de la sala. ¿Verdad, abuela? Sí, claro. Así es también en la vida cristiana. Y si nos atrevemos nosotros a someternos al reentrenamiento, nosotros avanzaremos mucho más rápido de lo que hubiéramos hecho de otra forma. Romanos 12 nos habla de una pequeña frase que yo siento que marca, es una frase que nos dice algo acerca de la totalidad o del carácter de nuestra vida como creyentes. Aunque es una instrucción muy sencilla, yo siento que abarca dos áreas que son muy importantes. Romanos 12, versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Eso no lo vamos a saltear para otro día, pero la última parte es la que quiero tocar. Dice: fervientes en espíritu. Ahora déjenme hablar un momento acerca de fervientes en espíritu. No se puede servir a Dios, no se puede caminar con Dios sin que el interior de uno sea encendido en alguna medida. El Dios al que servimos es un Dios cuya naturaleza es amor. Y no estoy hablando de alguna especie de amor platónico o filosófico, estoy hablando de pasión. Estoy hablando de un amor que hace que un padre asesine a su único hijo en una cruz. ¿Sí? Estoy hablando de un amor que causa que él tolere y que soporte la tortura de su único santo hijo para poder rescatar a los que le están torturando. Esa es la clase de amor de que nosotros estamos hablando. Entonces no podemos nosotros enfocar o de alguna manera entender lo que llamamos cristianismo sin que pasiones se despierten. Pasiones son parte esencial, fundamental de la relación con Dios. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, etcétera. ¿Por qué? Porque despierta en nosotros algo. ¿Sí? Es imposible tener una vida cristiana indiferente. Jesús rechazó tanto esta idea o esta actitud que a los que tenían esta forma de pensar les dijo: los voy a vomitar de mi boca. Prefiero que sean fríos, prefiero que sean pecadores, prefiero que vendan drogas, prefiero que roben o que estén completamente encendidos y ardiendo. Estaba hablando de pasiones. Pasiones son parte de la vida cristiana. Y nosotros debemos de encontrar la manera de que nuestras pasiones sean encendidas y permanezcan ardiendo. Pero volveremos a eso en un momento. Sin embargo, no todo en la vida cristiana es solamente emoción. Y cuando hablo de pasiones, no me refiero solo a emociones, porque pasiones van más adentro que eso. ¿Sí? Los antiguos de siglos pasados les llamaban a esto los afectos, pero definían afectos como aquello que impulsa al ser humano a elegir una cosa sobre otra. ¿Sí? Entonces era algo más fuerte que simples sentimientos, aunque obviamente los sentimientos van involucrados. Pero la vida cristiana es más que sensaciones y experiencias de emociones, aunque estas son parte esencial de la vida. Sin ellas, yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Yo no puedo decir que yo amo a mi esposa si nunca hay emociones de por medio. Ahora hay veces que no siento muchísimas y floreadas emociones, ¿verdad? Hay veces que la veo y digo, la quiero ahorcar, ¿verdad? Pero no todo el tiempo, ¿sí? Y hay veces que la veo y lo único que pienso es, tengo que irme al trabajo, tengo algún asunto que atender. Y hay veces que la veo y me derrito,
¿Sí? Toda clase de sentimientos vienen. Mi amor no depende únicamente de que yo esté sintiendo una pasión cada momento, cada instante de mi vida. Te amo, te quiero, ¿verdad? Y versos y romance todo el tiempo. Pero si eso no existe en nuestra relación, es mentira que la amo. ¿Sí? Digo, yo sé que amar es una decisión, pero si nunca llega a afectar mis emociones, entonces yo no amo. Discúlpenme. Digo, yo entiendo que no es nada más tener emociones. Yo conozco muchos romances o muchos románticos, ¿verdad? Que le echan flores y que le dicen toda clase de maravillas y que derraman la lágrima, pero de ahí no pasa. ¿Sí? Y estamos de acuerdo que amar es más que simplemente sentir. Pero si nunca sientes, discúlpame, no amas. Así es con Dios. No vives sintiendo en cada instante, pero si nunca sientes, algo está mal. ¿Sí? Jesús no siempre estaba llorando por el mundo, pero sí lloró. Y no siempre estaba gozándose con los seres humanos, pero sí se gozaba con ellos. ¿Verdad? ¿Sí? Había emociones de por medio, aunque las emociones no eran el fundamento de su amor. ¿Me comprenden? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fervientes en espíritu, no solamente estamos hablando de que yo fui a una reunión, oraron por mí, sentí algo y me sentí muy bonito y me fui a mi casa sintiéndome muy reconfortado. Eso es bueno, pero no es todo. Y muchas veces cristianos, y sobre todo hombres, le sacamos un poquito al aspecto pasional de la vida cristiana, precisamente porque nosotros pues decimos, pero tiene que haber más. Sí es cierto, efectivamente, tiene que haber la siguiente parte. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Uno es el lado pasional, otro es el lado de respuesta, de cómo yo respondo a ese fervor o a esa pasión que yo tengo por el Señor. Y esta frase me pegó muy fuerte y supe que Dios me estaba diciendo, habla esto a Amistad de Madrid. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y a veces nosotros encontramos que podemos estar exactamente en el punto donde ni la una ni la otra cosa. ¿Sí? Porque uno puede estar en un punto intelectual donde estoy de acuerdo con esto, me gusta, me interesa. Puede estar en un punto emocional, ¿verdad? Donde me siento bien, me motiva, ¿verdad? Pero ni estar ferviente en su espíritu, ni estar sirviendo al Señor. Entonces nosotros queremos examinar esta noche un poquito acerca de ambas cosas, cómo suceden y cómo se relacionan. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y quiero decirles que en el plan de Dios, esto que estamos viendo aquí no es para unos cuantos, es para todo aquel que invoque a Jesús. Si tú invocas a Jesús, si tú crees en Jesucristo, si tú te has identificado con Él, estas palabras fueron escritas para ti. No fueron escritas solamente para los que dirigen, solamente para los misioneros en lo profundo del África o del Asia. Fueron escritas para ti, madrileño, que vives tu vida, que vas al trabajo, que haces cosas, que tienes familia, que tienes amistad. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa es nuestra vida. Ahora, yo tengo 20 años siguiendo al Señor. Yo me convertí 5 días después de que Gregorio y Rebeca llegaron a España. Lo acabo de descubrir ahora. Yo no sé si esto está relacionado, pero en fin, ¿verdad? Y he encontrado lo siguiente, y esta mañana, meditando sobre unos pasajes, el Señor me llevó a uno que de veras me conmovió. Ayer con los hombres, en la reunión allá en el Palacio de Congresos, estaba compartiendo sobre el oír a Dios y la necesidad de oír nosotros a Dios. Y obviamente no podemos ver todo el detalle de eso, pero esta mañana el Señor me llevó a un detalle en lo que oímos de parte de Dios, lo que despierta el fervor, lo que despierta la pasión, ¿sí? Y lo encontramos nosotros, lo pueden buscar conmigo, de hecho está en los 4 evangelios, pero quiero que lo busquemos en el evangelio según San Juan. Ustedes busquen ese pasaje mientras yo les comento algo del Antiguo Testamento. San Juan 20. Estábamos leyendo acerca de Jacob, y Jacob había tenido varias experiencias con Dios. Jacob había oído a Dios. En diversas maneras
diversos puntos de su vida. Yo no estoy hablando simplemente de que él aceptó algún principio y dijo voy a practicar esto. No, él había tenido un encuentro y una conversación con Dios y él había oído a Dios hablarle. Y cada vez que Dios le habló tuvo un profundo efecto en su vida. Porque cuando Dios te habla, su palabra no es para darte información, su palabra es para impartirte algo de su propia naturaleza. Hay algo extremadamente poderoso en las palabras de Dios. Y Jacob había pasado una etapa difícil porque su hijo, en su pensamiento, en su entendimiento, había muerto. José, él pensaba que había muerto. Y habían pasado 22 años antes de que Jacob se dé cuenta de que su hijo está vivo. Vienen sus otros hijos regresando de Egipto y le hablan y le dicen, papá, Jacob vive, José vive, José ahora es el primer ministro de Egipto y Jacob volvió a la vida. Había guardado 22 años de luto, había sido un tiempo de mucho dolor, de mucha tristeza y había sido un tiempo donde la Escritura no registra que Dios le hablase una sola vez. Y esa es la parte que para mí es más trágica. Porque que Dios no te hable en un tiempo muy largo es algo muy duro. Sí. Vivimos de la voz de Dios. Jesús dijo que uno vive de las palabras que salen de la boca de Dios. No de las palabras que uno se sabe de la Biblia, aunque tiene uno que saberse la Biblia. Pero uno vive de lo que Dios le habla a uno. Y Dios no le había hablado a Jacob en 22 años. Y estaba yo leyendo, estaba sentado ayer en la mañana en el lobby del Palacio de Congresos, y estaba leyendo el pedacito donde le dicen a Jacob, tu hijo José vive, y recogen todas sus cosas, todos sus enseres, y se van rumbo a Egipto, pero se detiene en Berseba y ofrece sacrificios a Dios. Después de 22 años, que no se menciona nada al respecto. Y dice que Dios vino a él en visión de noche y le dice, Jacob, Jacob. Mira, lo demás que le haya dicho, me tienes sin cuidado. Cuando Dios te llama por tu nombre, cuando Dios te habla por tu nombre, algo sucede en ti. No te tiene que dar información, no te tiene que explicar cuál es tu misión y tu objetivo en la vida, no que estas no sean importantes. Pero hay algo que pasa cuando tú sabes, cuando tú oyes a Dios hablarte a ti. ¿Me entiendes? Estaba pensando yo en Zaqueo. Zaqueo era un pecador, Zaqueo era un hombre, en mi tierra se llamaría canijo. ¿Sí? ¿Aquí se dice eso? Bueno, era un canijo, era un pillo. Y tenía su carácter, ¿verdad? Y era un hombre rechazado. Pero él quería ver a Jesús, él tenía hambre. ¿Por qué? Porque tú no tienes que ser bueno para tener hambre, ¿verdad? Tú puedes ser el más malo de los seres humanos y sin embargo el hambre te jala a Dios también, tanto como a uno bueno y a lo mejor un poquito más. Porque las prostitutas y los publicanos se tienden a acercar a Dios primero antes que la gente decente. ¿Verdad? Así es. ¿Sí? Uno piensa que ser decente le ayuda a uno a caminar con Dios. No. Hambre te jala a Dios, y él tenía hambre y era chaparrito y la gente no lo quería. Yo me imagino que él brincaba así para ver a Jesús y la gente le daba manotazos, perverso, pagano, basura, publicano, vete de aquí, cuando cobras sus impuestos cóbralos, pero esto es otra cosa. Pero él quería ver a Jesús y sabe, ve la calle por donde va Jesús y da la vuelta por unos callejones, se adelanta y se sube a un árbol y está arriba en el árbol y está mirando porque él quiere ver a Jesús. Y cuando llega Jesús voltea y le dice, Zaqueo. Sabía su nombre. ¿Te imaginas lo que hizo eso en el corazón de Zaqueo? O sea, el Mesías me conoce. No es simplemente de que predicara a la multitud y dijera, todos los publicanos dejen de robar y todos dejen de hacer sus trampas. Él no fue eso.